que llevar a control. Bien, bueno, después tienes la posibilidad de ver la clase también cuando la dejamos alojada en la plataforma. Bueno, gracias. Bien, miren, el encuentro de hoy queremos dialogar sobre el trabajo que ustedes realizaron en la semana recién pasada, la lectura que hicieron del texto Breve Perfil Histórico de Jesús y las preguntas que elaboraron y que hicieron llegar, subieron a la plataforma a modo de tarea. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de dialogar sobre aquello, a ver si podemos interactuar. Yo de todas maneras voy a hacer una presentación breve de algunos aspectos que me parecen súper importantes e interesantes, y en el desarrollo del encuentro a ver si alguien quiera participar, levanta la mano, opina, manifiesta un poco su, su, su forma de pensar y lo que quiera preguntar. Pero sí me gustaría comenzar haciendo yo preguntarle a ustedes si quisieran compartir qué les pareció el texto, el texto mismo que hemos leído recién. ¿Ah? No sé si alguien quisiera dar una opinión, el texto leído sobre el breve perfil histórico de Jesús. Ustedes recuerdan que el texto se desarrolla en base a 13 tópicos, por decir así. Habla del nacimiento de Jesús, de su fecha y lugar de nacimiento, habla de la lengua materna, el idioma que hablaba Jesús, de su vida en Nazaret, ¿no es cierto? Su infancia, su juventud, vivía en Nazaret, del encuentro del Bautista como un momento determinante de su ministerio, del comienzo de su ministerio público, la ruptura con la familia, como también momento gatillante de su aventura y de su itinerancia por la región de Galilea y luego Judea. Su actividad itinerante precisamente, Jesús con la figura de profeta del reino de Dios, su múltiple actividad sanadora, curadora, terapéutica, Jesús que sana enfermos, expulsa demonios, su conducta desviada en cuanto a su actitud ante la ley, ante la pureza ritual, el templo. Jesús caminando con discípulos a los cuales enseña, va iniciando en los misterios del reino. La reacción que suscita Jesús en torno a su persona y a su mensaje, las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, la ejecución de Jesús, su crucifixión en Jerusalén, ¿cierto? En torno al año 30, como término de su ministerio público. Y luego termina el texto, ¿no es cierto?, con el comienzo de la fe en Jesús como resucitado entre los muertos. Dice el autor del texto que se trata de algunos datos, en la cual la mayoría de los investigadores están de acuerdo precisamente por su solidez histórica. Bueno, de eso habla el texto. No sé si alguien quisiera compartir lo que el texto ¿cómo se llama? Les provocó, les motivó. No, nadie se anima. Nadie quisiera compartir brevemente su impresión de la lectura. Bien, yo voy a desarrollar una pequeña presentación, una pequeña reflexión, y me voy deteniendo y si alguien se anima podemos ir dialogando. Lo primero que hay que decir, ya lo hemos conversado la vez anterior, más o menos lo hemos querido dejar claro, los evangelios no son una biografía, son más bien una manera de escribir, un género literario.
a los autores de los evangelios, que son las fuentes directas y más importantes que tenemos para acceder a Jesús, a su enseñanza, a su persona, y también a los datos de su historia misma. Los evangelios son una interpretación ya desde la fe de la vida y de la actuación de Jesús. Son una buena noticia, eso significa la palabra evangelio, y ya lo hemos nombrado acá, ustedes saben, los conocen suficientemente, que ahí está el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, y también el evangelio de Juan. Los tres primeros evangelios se les llama evangelios sinópticos porque son muy parecidos, son muy complementarios entre ellos. En cambio, el evangelio de Juan es bastante distinto. Dijimos también la vez anterior que los evangelios sinópticos presentan la vida de Jesús en el transcurso de un año prácticamente. En cambio, el evangelio de Juan presenta la vida de Jesús, el ministerio público de Jesús, a lo largo de 3 años. Entonces, los evangelios son eso, son una manera de contar las enseñanzas y la actuación de Jesús desde una comprensión creyente de la misma actuación y vida de Jesús, y también para suscitar la fe de quienes lean el texto, escuchen la narración, ¿no es cierto? Y puedan como acceder a un conocimiento también creyente respecto a la persona de Jesús. Ahora, los evangelios son obras literarias, son textos escritos, son libros, narraciones, tienen autores, y tienen también destinatarios. Se dirigen a comunidades concretas, y también reflexiona el autor o los autores de los evangelios la vida de Jesús y la actuación de Jesús en consonancia o en coherencia con esas necesidades propias de las comunidades a las cuales les escriben, ¿no? Entonces van a acentuar las palabras de Jesús y las actuaciones de Jesús que más vayan en acuerdo con la vida de esas comunidades y las necesidades de esas comunidades para seguir creciendo y alimentando su fe en Jesús como Señor. Entonces, se trata precisamente de una intencionalidad de fe, pero que se expresa también en referencia a necesidades concretas, específicas de comunidades que son distintas. Marcos le escribe, se dice, a la comunidad de los cristianos que están en Roma. Lucas escribe años después a la comunidad más bien helenista. Y Mateo escribe más bien a comunidades judías. Entonces, eso también va señalando un matiz de diferencia entre las distintas acentuaciones de los distintos evangelistas. Y Juan va a escribir su evangelio hacia el final del año del siglo I, hacia el año 100, ¿no es cierto? Y dirigida a comunidades que se encuentran ya en el Asia, esparcidas en el Asia Menor. Entonces, marca también un matiz de diferencia entre los evangelios, los destinatarios a los cuales van destinados precisamente sus textos. Ahora, junto con diversas comunidades a las cuales les escriben, los evangelios se desarrollan también según una estructura distinta. Cada evangelista tiene una estructura particular, cada evangelio tiene una estructura particular. Mateo, por ejemplo, que le escribe a comunidades más bien judías, ordena su evangelio en torno a 5 grandes discursos. 5 grandes discursos que involucran 1 o 2 capítulos de su texto, y que de alguna manera quieren presentar precisamente la persona de Jesús y el ministerio de Jesús en concordancia con el Antiguo Testamento y con los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, el Pentateuco, que son los libros que contienen como las bases de la antigua alianza, y se reconocen en el mundo del judaísmo antiguo, ¿no es cierto?, como las enseñanzas de Moisés. Entonces, Mateo, al presentar la vida, la historia de Jesús en torno a estos grandes 5 discursos, quiere precisamente presentar a Jesús como un nuevo Moisés, desde el cual va a surgir una nueva alianza. Así como de Moisés surgió la antigua alianza del antiguo pueblo del Antiguo Testamento, Jesús es un nuevo Moisés, de cuyas enseñanzas surge un nuevo pueblo, el pueblo de la nueva alianza.
Entonces, el evangelista Mateo, los autores del Evangelio de Mateo ordenan todo el material, las enseñanzas y las actuaciones de Jesús en torno a estos 5 grandes discursos. Lucas más bien presenta a Jesús como un profeta y estructura su evangelio como un largo viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad capital, en la provincia de Judea, es la ciudad en la cual mueren los profetas, porque la contradicción que acompaña el carisma y el ministerio del profeta termina necesariamente y siempre, así fue la historia de los profetas del Antiguo Testamento, en la muerte del profeta precisamente en Jerusalén. Entonces, Lucas presenta a Jesús como profeta, más que profeta, pero también como profeta, y entonces todo su evangelio se centra en el caminar de Jesús hacia Jerusalén, que en definitiva es el lugar de su crucifixión, y centra todo el evangelio en la Pascua de Jesús, en esta entrega de la vida que Jesús realiza en la cruz. Entonces el evangelio de Lucas está estructurado como un caminar hacia Jerusalén. Marcos presenta otra estructura, presenta su evangelio dividido en 2 grandes secciones. En la primera sección, la enseñanza de Jesús y la actuación de Jesús van suscitando una serie de interrogantes acerca de su identidad. Entonces se preguntan a quienes ven a Jesús, quienes escuchan su enseñanza, ¿quién es? ¿Quién es este que calma la tempestad? ¿Quién es este que multiplica el pan? ¿Quién es este que enseña con tanta autoridad? Esa es la primera parte del Evangelio de Marcos, que está centrada precisamente en un preguntarse acerca de la identidad de Jesús. Y en la segunda parte, que se comienza en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, se manifiesta claramente quién es Jesús. Jesús es el Mesías. Es el Mesías de Dios enviado a salvar al mundo, pero es un Mesías crucificado. Un Mesías que salvará al mundo a través de su entrega y de su muerte en la cruz. Esa es la estructura de los evangelios, que muestran claramente una intencionalidad creyente, porque los evangelios han sido escritos todos luego de la resurrección de Jesús, donde se les revela a los discípulos quién es realmente Jesús. Es el Hijo de Dios hecho hombre, en el cual ellos depositan su fe, y quieren transmitir esa fe, como ya decía antes, a través de la narración de su evangelio a todos aquellos que puedan también, a partir del texto, a partir de la lectura, iniciarse en el camino de la fe. Entonces, nos interesa reconocer eso, que la fuente directa que tenemos de acceso a Jesús es una fuente mediada por la interpretación creyente de los primeros discípulos, que transmiten a través de estos textos su fe en Jesús para suscitar la fe en otros que los lean y que los escuchen en el futuro. Ahora, ciertamente que estos testimonios creyentes, estos evangelios, esta narración de la buena noticia de Jesús, han sido escritos sobre la base de textos, de datos fidedignos, que tienen como expresiones y testimonios históricos. A eso se refiere ¿cómo se llama? La lectura del texto que ustedes hicieron la vez pasada, ¿cierto? Que tiene que ver con el perfil histórico de Jesús, que es posible ir reconociendo a partir precisamente de los evangelios. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos cómo Jesús accede, cómo podemos tener acceso a lo más histórico, a lo más auténtico histórico de Jesús, bueno, los estudios del Nuevo Testamento y los estudios de los textos de los evangelios han ido desarrollando una serie de criterios
voy a presentar rápidamente algunos de estos criterios, por lo menos la lista de los mismos, y los vamos comentando unos a otros. Criterios que nos permiten llegar a las palabras y a las acciones más auténticas de Jesús. Aquí presento. Eso no. No sé si pueden ver ahí el texto presentado. Si alguien me dice, me ayuda. Sí se ve, profe. Sí se ve. Bien, se han desarrollado algunos criterios para poder reconocer la autenticidad histórica de los pasajes de los evangelios en particular y del Nuevo Testamento en general. El primer criterio es el testimonio múltiple. O sea, un texto, un relato, una palabra que está dicha por varios autores, que está presente en todos los evangelistas, bueno, es una palabra que podríamos considerar, o una acción que podríamos considerar que es auténtica de la vida, de la historia y del ministerio público de Jesús. Por ejemplo, hay un ministerio, o sea, hay un testimonio múltiple respecto de que Jesús era alguien que hacía milagros de sanación, curaba enfermos, expulsaba demonios. Y eso está atestiguado por todas las fuentes bíblicas, bueno, por los 4 evangelios, obviamente, y también por algunas otras afirmaciones del Nuevo Testamento. Entonces, es un testimonio múltiple, un testimonio que viene de las distintas fuentes que nosotros conocemos y podemos manejar. Porque si bien los evangelistas provienen de discípulos de Jesús, también recogen fuentes distintas cada uno de ellos. Y esas fuentes coinciden precisamente en presentar a Jesús como quien hacía curaciones, sanaciones, y expulsión de demonios, liberaba a enfermos y a posesos de sus posesiones y de sus enfermedades. El testimonio múltiple. Entonces, un criterio que nos permite acceder a aquellas acciones o palabras más auténticas, históricamente auténticas de Jesús. El otro criterio es el de los datos incómodos, o sea, palabras o acciones de la vida de Jesús o de la vida de los discípulos que están ahí porque así fueron, así sucedieron y no podrían negarse o omitirse, o sí se podrían negar o omitir, pero si no se hicieron es porque entonces tienen una base auténtica. Nadie inventaría algo que fuera incómodo, algo que fuera contra un reconocimiento espontáneo, por ejemplo, de la importancia de la grandeza de Jesús o de los discípulos. El dato incómodo es, por ejemplo, el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista. Bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo es bautizado por un profeta? Y sin embargo, también es un testimonio múltiple porque los 4 evangelios hablan del bautismo de Jesús por Juan. Es el momento inicial del ministerio público de Jesús. Pero es un dato incómodo, porque ¿por qué y cómo? ¿Qué sentido tiene, no es cierto? Que Jesús, que es Dios, Jesús que es confesado como Señor, Jesús que es reconocido como el Hijo de Dios, Jesús que es el Mesías, cómo fue bautizado por un hombre, por un profeta importante, grande como Juan Bautista, pero un hombre en las aguas del Jordán. Entonces, podríamos decir, ese es un dato incómodo. Y el hecho de ser un dato incómodo avala su autenticidad histórica. Si está narrado es porque así fue. Nadie hubiera inventado algo así. Habría dicho lo contrario, que Jesús bautizó a Juan, o que bautizó a otros. Pero los evangelios no hablan de que Jesús haya bautizado. Sin embargo, sí hablan de que Jesús mismo fue bautizado por Juan en el comienzo de su ministerio público. Un dato incómodo. Otro dato incómodo podría ser, por ejemplo,
la negación de Pedro, ¿ah? El primero, el principal, el más autorizado de los discípulos. ¿Ah? Sin embargo, en el contexto del relato de la pasión, ¿ah? Los evangelistas hablan de que Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Ah? Es un dato incómodo. Uno podría esperar que de los discípulos se hablaran solo cosas buenas, ¿ah? Solo la adhesión total a la persona de Jesús. Y no es tan así, no es así. ¿Ah? En el caso de Pedro, por ejemplo, como decía, sus negaciones respecto de Jesús, ¿ah? Es un dato incomodísimo. ¿Ah? Pedro va a ser reconocido después como el pilar de la iglesia. ¿Ah? Sin embargo, traicionó a Jesús, negó a Jesús. ¿Ah? Y no solo eso, en algún otro momento también tuvo entreveros con la persona de Jesús. Entonces, bueno, es un dato incómodo, y que si está es porque así ha sido, porque así ha sucedido. Nadie inventaría un dato incómodo porque se le ocurrió, al contrario. ¿Ah? Trataría de silenciar, de no decir, de ocultar, de callar episodios que fueran deshonrosos, por decirlo así, ¿ah? Para los discípulos. Y sin embargo, ha pasado exactamente lo contrario. Otro criterio, ¿ah? Para poder reconocer la autenticidad histórica, ¿ah? de los pasajes de los evangelios, son las palabras en arameo conservadas, ¿ah? Poquitas palabras. ¿Ah? Y hay una sola palabra, yo ya la mencioné la vez anterior, hay una sola palabra que es decisiva, ¿ah? El famoso Abba o papá, o papito, ¿ah? La forma de hablar de Jesús respecto de Dios como su padre, ¿ah? Como su Abba, como su papá, como su papito. ¿Ah? Abba es una palabra aramea. ¿Ah? Se dice que Jesús hablaba el arameo, pero los evangelios fueron escritos en griego, ¿ah? Años después, ¿verdad? Pero sin embargo conservan alguna palabra que tiene una raíz en el lenguaje mismo materno de Jesús, el arameo, ¿no? Entonces, es un dato que ayuda a reconocer que si esa palabra se ha conservado, se ha recuperado, es una palabra auténtica y que tal vez Jesús claramente pronunció, ¿ah? Y utilizó para dirigirse a su padre. Hay otras palabras arameas poquísimas, ¿ah? Pero que se conservan, ¿ah? En el texto del Nuevo Testamento y los Evangelios, ¿ah? Recientemente hemos leído en la liturgia de la Iglesia el texto de una sanación de Jesús, ¿ah? Que sana a un sordo mudo, ¿no es cierto? Y al sanarlo pronuncia el famoso éfata, ¿ah? Que significa ábrete, ¿ah? Otra palabra, ¿no es cierto?, de origen arameo, conservada en el texto griego de los evangelios, que si ha sido conservada es porque es una palabra auténtica, pronunciada por Jesús, ¿no es cierto?, desde su propia lengua materna. También hay otra palabra en un milagro de resurrección, cuando Jesús le dice a una niña que ha muerto, talita cum, ¿ah? Levántate, ponte de pie, camina. ¿Ah? Otra palabra aramea, ¿no es cierto?, conservada en el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, son pequeñas expresiones, pequeñas palabras, pero suficientes como para acercarnos a la matriz más histórica de la actuación, de las palabras y del ministerio público de Jesús. Y otro criterio que se usa también como para reconocer la autenticidad de los pasajes de los evangelios, bueno, son la coherencia, ¿no es cierto?, de las formas de pensar y de actuar, ¿ah? Del judaísmo, de la religión judía del siglo I, ¿ah? Y de la cultura también, ¿ah? De la Palestina del siglo I. Son como, bueno, también un criterio que ayuda a reconocer
la base más histórica de los relatos del Evangelio, que son una interpretación de fe, pero sobre la base de hechos históricos que realmente son transmitidos y nos llegan hasta nosotros. Bueno, esa es una tarea, ¿no es cierto?, del estudioso, del exégeta, del investigador, que usa estos criterios precisamente para ir discerniendo en cada pasaje, en cada relato, qué es lo auténtico, qué es lo histórico y qué es lo interpretativo. Porque las dos cosas son importantes y necesarias. El testimonio de fe, pero una fe basada, fundada en hechos históricos, que hace entonces más razonable esa fe. Pero al mismo tiempo, la recuperación de esos hechos históricos interpretados, y necesariamente interpretados por los autores del Nuevo Testamento. Bien, no sé si alguien quisiera preguntar algo de lo que vamos conversando hasta acá. No sé, yo puedo preguntar también, pero no quiero siempre preguntarle a los mismos. No sé, Constanza Salgado, si estás por ahí. Sí, sí estoy. No sé si del texto que leíste la semana pasada y de lo que vamos conversando acá te parece algo significativo, te genera alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, no sé. O sea, más que duda, la verdad como que se complementa con lo que ha estado comentando esta clase y más con el texto que yo leí la semana pasada y donde formulé todas estas preguntas, siento que se hace como más enriquecedor y más interesante. Ya. ¿Lo encuentras significativo? Uh-huh. Ya, gracias, Constanza. Ya. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Igualmente, con toda libertad. No sé, Carolina León, si estás por ahí. No estás por ahí, parece. Carolina León. Hola, hola. Sí, le escucho un poco cortado. Disculpe, ¿qué pregunta hizo? No, era lo que leíste la semana pasada, lo que estamos comentando en esta clase. No sé si te parece significativo, te surge alguna inquietud, alguna pregunta, no sé, eso, con toda amplitud. Mm, no, sobre algunas palabras nomás, como el hecho de llamar papá, eso como que me había quedado una duda, pero justo usted lo habló, así que como que se solucionó. Ya, esa típica expresión de Jesús para hablar de Dios como Sí, su papá o su papito. O sea, esa familiaridad, esa intimidad que en el mundo judío no existe. Porque el judaísmo en tiempo de Jesús ni siquiera pronuncia la palabra Dios. Yo les decía, por ejemplo, que el evangelista Mateo escribe a judíos y no habla nunca del reino de Dios, sino habla del reino de los cielos. No habla del reino de Dios para no nombrar a Dios, porque nombrar a Dios es como una osadía, una pretensión incorrecta, una forma no permitida, abusiva, desdice, desmerece de la santidad, de la grandeza, de la trascendencia de Dios. Así que el judío de tiempo de Jesús no decía Dios, no hablaba, no pronunciaba el nombre de Dios. Usaba otras expresiones para referirse a él. El santo, el poderoso, pero nunca Dios. En cambio Jesús no solo no es coherente con eso, sino que al contrario, o sea, tutea a Dios, por decirlo así. Rompe en ese sentido
como en muchos sentidos, ¿no es cierto?, rompe con esa costumbre, con esa tradición que aleja a Dios, ¿ah? Y se acerca a Él desde una experiencia de familiaridad total, pero que es una familiaridad que solo Él puede como expresar. Ese es un signo, esa palabra, de un hecho histórico propiamente tal, pero al mismo tiempo es una palabra porque es una palabra aramea, ¿ah? Por eso histórica, pero al mismo tiempo una palabra que expresa una profundidad de fe absoluta en la divinidad de Jesús, ¿ah? Que les va a llevar a los cristianos, a los discípulos, a confesar precisamente a Jesús como el Hijo de Dios, ¿ah? El Hijo que puede tutear al Padre, ¿ah? Hay una familiaridad y una intimidad tan profunda entre ellos que Jesús puede decirle a Dios Padre. Le puede decir a Dios Papá, ¿ah? Papito. Bien, yo voy a simplemente mostrar ahora y hablar un poco del trabajo que ustedes hicieron, de las preguntas que entregaron, ¿ah? Y a ver si podemos responder o reflexionar a partir de alguna de ellas. Voy a volver a mostrar ahí. Entonces, mira, ustedes entregaron, yo recibí 42 tareas, ¿ah? Y cada tarea suponía 4 preguntas, ¿ah? Entonces, 168 preguntas, ¿ah? 168 preguntas. Ahora, obviamente que hay grandes coincidencias, ¿ah? Y las preguntas que ustedes hicieron y son más coincidentes es las que aparecen ahí, ¿ah? Yo hice este elenco, no es exhaustivo, ¿ah? Pero fueron como las preguntas que más se repitieron, ¿ah? ¿Ah? La pregunta por la ruptura de Jesús con su familia o de la familia con Jesús, ¿ah? Bueno, preguntar cuál es un poco el sentido de eso, qué significó, cuán determinante fue en la transformación del mismo Jesús como un profeta itinerante, ¿ah? Entonces, la pregunta por la ruptura con la familia apareció con bastante frecuencia, porque fue también, obviamente estaba en el texto, ¿no es cierto? El autor de este texto que leyeron, Breve Perfil Histórico de Jesús, alude a eso claramente. Después el vínculo, y yo le puse también la ruptura con Juan Bautista, del cual ya hablamos un poquito, ¿no es cierto? Juan Bautista que bautizó a Jesús. Jesús fue bautizado por Juan Bautista, ¿eh? Y se dice que en algún momento, Jesús fue discípulo de Juan Bautista, así comenzó su ministerio público, después se separó de él, ¿eh? Y siguió un camino propio. Dice incluso el autor, ¿no es cierto?, que ustedes leyeron que probablemente Jesús también bautizó, ¿eh? Se sumó al movimiento bautista de Juan, ¿eh? Pero pronto lo dejó e inició un propio ministerio, un propio camino, con sus propios discípulos. Después, otra cosa que apareció bastante es el sentido de la ruptura de Jesús con las normas y los ritos del judaísmo contemporáneo, o sea, con la religión judía de su época, la ruptura de Jesús con las normas y los ritos del judaísmo. Bueno, el sentido de esa ruptura. Y que ustedes saben, ¿no es cierto?, se manifestó en la actitud de Jesús ante el templo, que fue muy determinante de su desenlace final, ¿ah? Y también la actitud de Jesús ante la pureza legal, la pureza ritual, ¿ah? El lavado de las manos, etc. También el respeto del día sábado, la sacralidad del sábado, ¿ah? Bueno, respecto de la ley, de las tradiciones, ¿ah? que se fueron como anexando a la ley, ¿no es cierto? Y fueron haciendo que la ley fuera algo insoportable para el judío normal, ¿ah? De cumplir. Bueno, Jesús rompió, ¿ah? Con esas normas, con esos ritos, ¿ah? Y bueno, la pregunta también, muchos de ustedes era en esa línea,
¿ah? Y después también la pregunta sobre la contradicción y el rechazo que provocó Jesús de parte de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. O sea, el sentido de ese rechazo, la razón de ese rechazo, ¿ah? Las causas de ese rechazo, ¿ah? Y si Jesús buscó ese rechazo. Después, la pregunta también bastante coincidencia sobre el lugar y la fecha del nacimiento de Jesús, porque hay diferencia, ¿ah? Porque se habla del año sexto antes de Cristo, o cuarto antes de Cristo, ¿ah? Si fue Belén, si fue Nazaret, ¿ah? También ahí había como preguntas en esa dirección. Después el acercamiento de Jesús a los marginados de la sociedad, ¿no es cierto? La explicación de eso, la razón de eso, qué enseñanza queda de alguna manera indicada en ese acercamiento de Jesús a los pobres, a las mujeres, a los enfermos, a los pecadores, a los niños, en general a todos los que en la sociedad del tiempo de Jesús estaban más al margen de la vida de esa misma sociedad. Después los milagros, el sentido de los milagros, las curaciones, las sanaciones, y en general los milagros que realiza Jesús como signos del reino. Había también bastante coincidencia en preguntas sobre eso, sobre los milagros. Y después el carácter itinerante y rural, de la actividad profética, de la enseñanza y de la vida de Jesús junto con sus discípulos, que nunca fueron a las grandes ciudades, ni Séforis, ni Tiberíades, sino que se quedó en torno a las aldeas y campos de su provincia o de su región. Salvo el viaje último en los sinópticos, hacia Jerusalén. Bien, ahí hay estas preguntas que me parecieron las más coincidentes. Había muchas preguntas muy interesantes, pero estas eran como las más coincidentes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las primeras 4 preguntas se corresponden con el criterio del dato incómodo, los datos incómodos, ¿ah? Que muestran entonces la autenticidad histórica de estas situaciones, por decir así. Es un dato incómodo que Jesús se haya dado esta ruptura con su familia, o de la familia con Jesús. Y los evangelistas testimonian eso. Testimonian que en algún momento la familia de Jesús pensó que él estaba loco y quisieron ir a buscarlo para esconderlo, ¿no? También atestigua el Evangelio que Jesús él mismo dice a la gente: ¿quién es padre, mis hermanos, mi familia? Bueno, los que cumplen la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, esos son mi madre, mi padre y mis hermanos. Entonces, hay una ruptura. Ahora, es el dato histórico, el hecho histórico, un dato incómodo, también un testimonio múltiple porque viene de fuentes distintas, no de una sola fuente. Pero hay un sentido teológico detrás de eso, hay una comprensión creyente de esa situación, en el sentido de que es el momento en el cual dedica su energía, dedica su tiempo, dedica su enseñanza a crear una nueva familia en torno a su persona, a su enseñanza, a su actividad. El grupo de los discípulos, ¿no es cierto? En los distintos niveles que se da, van generando esta nueva familiaridad, o esta nueva fraternidad, esta nueva comunidad que Jesús va generando desde la predicación del reino de Dios. Y allí dedica Jesús tiempo a enseñar eso, cómo ser una familia
más allá de los lazos de la sangre y de la carne, más allá del parentesco, cómo ser una familia desde la decisión de amar y servir, desde el compartir, desde el preocuparse por los más frágiles. Bueno, podemos decir, hay una interpretación de fe que muestra que la ruptura con la familia genera o busca generar precisamente la mirada hacia una familia más amplia, una familia mayor, una familia más plena, más total, en la cual va a integrarse también los miembros de su propia familia original, su propia familia de carne y sangre. Sabemos que había en el grupo de discípulos, en el grupo de los discípulos amplios, el grupo amplio de discípulos familiares de Jesús, familiares de Jesús. Y también los evangelios hablan de la madre de Jesús, que acompaña en distintos momentos ese ministerio público y esa actividad propia de Jesús. Entonces, bueno, la ruptura con la familia, uno puede decir, bueno, es un dato incómodo, ciertamente. Es también un dato que tiene fuente múltiple y es un dato que tiene una interpretación teológica. Todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene intención teológica, expresión de una mirada creyente sobre la persona de Jesús, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una base histórica, ¿no es cierto? Todo tiene una base histórica, unos más directos, otros más indirectos, ¿no? Aquí habría una base histórica más directa, ¿no es cierto? Porque se trata de un dato, como ya he dicho, bastante incómodo. Lo mismo, ya algo mencioné, ¿no es cierto?, respecto del vínculo de la ruptura con Juan Bautista, ¿no? Es un dato incómodo, ¿no? Es un dato incómodo como un profeta que, siendo un hombre, bautiza a alguien al cual quiere confesársele como Dios, ¿no? Como en el Nuevo Testamento eso quieren transmitir los evangelios, ¿no es cierto? Esa es la interpretación de fe de la historia y de la vida de Jesús, es el Hijo de Dios, ¿no? Y hablan de eso para que otros crean también en aquello, ¿no? Sin embargo, aparece este dato del bautismo de Jesús por Juan, ¿no? Aparece como un dato histórico, como un dato incómodo, pero está ahí porque entonces tiene una base histórica real, inmediata, es un hecho importante, que no puede ocultarse, que no puede acallarse, porque tiene también un sentido teológico, un sentido de interpretación creyente, que los evangelistas saben entender muy bien y manifestar y expresar también muy bien, ¿no es cierto? Marca el comienzo del ministerio público, en quien se ha posicionado el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y el que va entonces en su palabra y a través de su actuación también compartir y derramar ese Espíritu sobre todo aquellos con los cuales se va encontrando. Entonces marca también el comienzo de un ministerio de servicio, de amor y de entrega de parte del mismo Dios. Y eso que ha zanjado es de alguna manera manifestado, queda manifiesto en este gesto del bautismo mismo que recibió Jesús y la experiencia que para él y para quienes están con él significa este momento, ¿no? Como un momento de plena manifestación del Espíritu en la persona misma de Jesús. Lo mismo el sentido de la ruptura de Jesús con las normas y los ritos del judaísmo contemporáneo. Creo que ya lo mencionamos en el encuentro anterior. No solo van a determinar lo que viene a continuación, la contradicción y el rechazo que va generando Jesús, sino que van a manifestar también que lo que Jesús quiere mostrar es otra manera de ser de Dios, otra forma de aproximarse a Él. Otra forma en que Dios se aproxima a la humanidad. Ustedes van a leer, yo les voy a invitar a eso en las clases del próximo mes, a leer un bonito texto también del mismo autor que José Antonio Pagola, que ustedes leyeron la semana pasada, del mismo autor, un bonito texto sobre la enseñanza de Jesús. Y lo que va a mostrar el autor, lo que quiere mostrar el autor, es que la enseñanza de Jesús es mostrar otra experiencia de Dios, una experiencia de Dios distinta a la experiencia de Dios del judaísmo. La experiencia de Dios del judaísmo pone el acento en la santidad de Dios,
y entonces la pureza con la cual hay que acercarse a Él. En cambio, Jesús quiere mostrar que Dios es, por sobre todas las cosas, es santo, obviamente, pero sobre todas las cosas compasivo. ¿Ah? Entonces, no es tanto la pureza lo que importa, sino la compasión. ¿Ah? La compasión manifestada precisamente en la actitud de Jesús, que ustedes lo incorporaron también en muchas de las preguntas que hicieron, ¿no es cierto? Que enseña un mensaje que busca incluir a todos. ¿Ah? Y no solo a todos, sino que acercarse a los más pequeños, ¿ah? Acercarse a quienes más viven la experiencia de la vulnerabilidad o de la exclusión en la sociedad de su tiempo y en la sociedad de todo tiempo. Entonces, lo que Jesús quiere transmitir de Dios es eso, ¿ah? El rostro de un Dios de misericordia, de un Dios de compasión, un Dios que busca a los pequeños, ¿ah? Un Dios que ama a los pobres, un Dios que sirve de preferencia a los carentes y que incluye, que busca incluir, no excluir, ¿ah? Porque Dios es un Dios que reúne, que acoge, ¿ah? Que congrega, ¿ah? No un Dios que hace acepción de personas, sino al contrario, un Dios que busca precisamente a los más excluidos, y eso marca el actuar de Jesús y marca también su enseñanza. Entonces, el sentido de la ruptura de Jesús con las normas y ritos del judaísmo contemporáneo va en esa línea, porque son normas y ritos que excluyen, ¿ah? Que dejan fuera a muchos, a todos los que no cumplen precisamente, a todos los que no cumplen las normas y no cumplen los ritos, quedan fuera, ¿ah? De esta experiencia de Dios o de amistad con Dios, ¿ah? En cambio, para Jesús, la experiencia de la amistad con Dios es ofrecida a todos, ¿ah? También al pecador, también al que no cumple las normas, ¿ah? Ahora, no es que Jesús no quiera cumplir las normas por no cumplirlas, ¿ah? Sino es un signo profético de dónde hay que poner la atención y dónde hay que poner el corazón y dónde hay que poner la fuerza del mensaje cuando se quiere hablar de Dios, ¿ah? Hay que poner la fuerza del mensaje más bien en su compasión, en su misericordia, en su acogida, y no en aquello que excluye, que separa, que divide, que aleja, ¿ah? A los más pequeños, a los más frágiles, a los que no cumplen, ¿ah? Con lo que la ley o las normas establezcan. Entonces, obviamente eso suscita, bueno, el sentido de la ruptura de Jesús con las normas y el rito del judaísmo es también un dato incómodo, ¿no? Un dato no fácil de transmitir. Si se transmite, si los evangelistas lo transmiten es porque realmente así ha sido, ¿ah? Porque eso ha marcado fuertemente la enseñanza y la actuación de Jesús. Bueno, eso suscita otro dato incómodo, ¿no es cierto?, pero atestiguado también por las fuentes, informado por distintas fuentes, la contradicción y el rechazo de Jesús de parte de las autoridades religiosas y políticas, que va a desembocar en la muerte de Jesús, en la crucifixión de Jesús, en el rechazo total y absoluto de Jesús, que tiene que ver más bien con la contradicción respecto de las autoridades religiosas de su tiempo, el Sanedrín, el sumo sacerdote, que son los que van a gatillar todo el desenlace final de la historia de Jesús, que van a utilizar a las autoridades políticas del momento para llevar a Jesús al extremo y ajusticiarlo en la cruz, ¿no? Pero son las autoridades religiosas de su tiempo las que terminan finalmente rechazando y crucificando a Jesús, aunque la crucifixión es una ejecución romana, del poder civil, por decir así, ha sido a fuerza de instigación del poder religioso, del Sanedrín y del sumo sacerdocio. Bueno, después tenemos
el lugar y la fecha del nacimiento de Jesús, como testimonio múltiple, ¿no es cierto? Jesús es reconocido como el hijo de José, vecino de Nazaret, ¿ah? Y toda su vida se desenvolvió en Nazaret, ¿ah? En algún momento se llega a decir cómo este que viene de Nazaret puede enseñarnos estas cosas, ¿ah? Porque una aldea de un rincón alejado, ¿ah? De cualquier centro, ¿ah? Importante. Bueno, Jesús se identificó con Nazaret como lugar de su infancia, de su juventud, ¿ah? Y también como un momento, como un espacio y un lugar de surgimiento de su movimiento de renovación y junto con sus discípulos. Entonces, Belén, sabemos, lo dice el mismo autor que ustedes leyeron, ¿no es cierto? Ha sido como indicado el lugar de nacimiento de Jesús por esto del censo, al cual tuvo que ir José y María, según los relatos de la infancia de Jesús, ¿no es cierto? Para vincular a Jesús con el rey David, ¿ah? Y entonces confesar el mesianismo de Jesús, ¿ah? El dato de Belén sería más bien un dato de interpretación teológica, ¿ah? En cambio el dato de Nazaret sería un dato de realidad histórica, ¿ah? Se complementan ambos, ¿ah? Pero desde la realidad histórica, Nazaret ha sido el lugar de mayor el crecimiento de Jesús, de su formación, de su educación, de su juventud y de su niñez y de su juventud. Bueno, ya hablaba, ¿no es cierto?, en cuanto al acercamiento de Jesús a los marginados de la sociedad como un distintivo de su ministerio, ¿no? Eso está obviamente atestiguado por todas las fuentes, ¿no? Los mismos discípulos, del grupo de discípulos, forma parte, ¿no es cierto?, de ese grupo de marginados de la sociedad, ¿no es cierto?, a los cuales Jesús acoge, ¿no es cierto? Por lo menos los 4 primeros discípulos. De repente también después hay algún otro discípulo que viene de otro estrato social, por decirlo así, ¿ah? Pero también se hace parte de este movimiento, ¿no es cierto?, que va acogiendo en él a todos aquellos que van quedando como más bien al margen del camino. Alguien preguntó, y de manera muy interesante, por ejemplo, el papel de las mujeres, ¿ah?, en el movimiento de Jesús, ¿ah? Un papel muy importante, ¿ah? Muy importante en cuanto a colaboración, en cuanto a seguimiento, en cuanto a participación en las distintas momentos y etapas en que Jesús desenvolvió su ministerio desde el comienzo hasta el final. Fueron las únicas que no abandonaron a Jesús, ¿no?, en la historia de la pasión y de la crucifixión. Y eso también muestra también una actitud de Jesús que busca rescatar y poner en primera línea, en primera fila, ¿no es cierto?, a todos aquellos que la sociedad de su tiempo ponía en un segundo o tercer lugar. Bueno, los milagros como signos del reino, ¿no es cierto? Obviamente en todas las fuentes aparece esta manera de actuar de Jesús, ¿ah?, que sana a los enfermos y expulsa demonios, ¿ah?, libera, ¿ah?, a poseídos y a aquellos que sufren enfermedades. Ese es como un distintivo de la misión de Jesús, al punto que para algunos Jesús se presentó así como un sanador, como un curador, ¿ah? Y la actividad terapéutica de sanación ha sido central en el anuncio del reino que realiza Jesús, ¿ah? Precisamente por lo que decía antes, ¿ah? Jesús quiere transmitir la experiencia de un Dios cercano al dolor, ¿ah?, al dolor y al sufrimiento humano, ¿ah? Un Dios que se involucra con el dolor y el sufrimiento humano, que acompaña el dolor y el sufrimiento humano, ¿ah? No un Dios apático, ¿ah?, no un Dios ajeno, un Dios distante, sino que un Dios comprometido, involucrado en el dolor y en el sufrimiento humano. Y ese es el gran signo del reino, la sanación y las curaciones de Jesús, ¿no?, porque quiere mostrar eso, que el reino se da allí donde
las personas actúan como Dios actúa, ¿no? Y Dios actúa acompañando en el dolor, acompañando en la enfermedad, acompañando en el sufrimiento, ¿no? Queriendo que la enfermedad, el dolor y el sufrimiento no sean una razón de aniquilación de la dignidad humana, ¿no? Sino que sea posible también en medio del dolor y el sufrimiento vivir con dignidad en todo momento. Entonces Jesús hizo de los milagros de sanación y de expulsión de demonios un signo principal del anuncio del reino. Bueno, y el carácter itinerante y rural de la actividad de Jesús es lo que nos muestra con toda claridad los evangelios, ¿no es cierto? Los sinópticos y también San Juan. Jesús que recorre aldeas, recorre los campos, va por los caminos, ¿no es cierto? Reuniendo a sus discípulos, también enseñando y realizando los signos que ya he comentado. Bien, esas fueron como las preguntas que ustedes más recurrentemente preguntaron, ¿no es cierto? Las preguntas que ustedes hicieron, que están ahí. Yo creo que el ejercicio de hacer estas preguntas, de invitarles a hacer estas preguntas, es para que ustedes mismos traten y vayan respondiendo, buscando responder, buscando responder. Bueno, si son preguntas que surgieron de un texto que les parecieron las más interesantes, vean también la forma de ustedes mismos irlas respondiendo desde su propia búsqueda, desde su propia investigación, desde su propio encuentro directo con las fuentes, ya sea por una búsqueda de fe o por una búsqueda histórica. Yo creo que acercarse al Nuevo Testamento, acercarse a los Evangelios, querer ver, leer algunos pasajes de la vida de Jesús, es un buen ejercicio, obviamente para el creyente, pero también para el que tiene una inquietud más histórica respecto de la persona misma de Jesús. No hay otra fuente que los evangelios, al alcance de nosotros. Y la idea es poder acercarnos a ella y leerla con los criterios que ya hemos tratado de compartir un poco acá. Bien, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo, aportar algo, pedir alguna precisión, aclarar alguna duda, con toda confianza. Yo puedo preguntar a alguien, ¿no es cierto? No sé, Joaquín Torres, si tienes alguna duda, quisieras hacer alguna pregunta. No sé si estás por ahí. No, profe, no tengo ninguna duda. Yo parece que siempre te preguntaba a ti, ¿o no? No, profe, ¿No? no, De repente me pero da me la ha idea. preguntado otras veces. Por eso digo, siempre te he preguntado otra vez. Me da la idea eso, de repente. Disculpen si es así, no es mi intención. Esto es aleatorio, pero de repente se puede repetir. No sé, José Valdés, si estás por ahí. ¿Aló?
Hola. escucho? Hola. Sí, te escucho. Te escuchamos. Dígame, profesor. No sé, yo quería ver si tú tuvieras alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos estado conversando, de lo que leíste la semana pasada, no sé. No he tenido como ninguna duda. Encontré interesante el texto. Me llamó la atención la parte en la que hablaba de que Jesús tenía un comportamiento que era como opositorio al que tenían las autoridades de la época, y eso fue como lo que más recalqué en las preguntas que hice, más que nada. Ya. Si eso que preguntaste tú lo preguntaron muchos, ¿ah? Y yo traté ahora de responder un poquito a aquello, ¿ah? Es obviamente un dato fidedigno, por decir históricamente hablando, ¿ah? Porque todas las fuentes lo refieren, ¿ah? Y es también un dato incómodo, ¿ah? Uno pudiera pensar que una presentación de la vida de Jesús confesado como Dios hubiera sido como más armoniosa con su entorno, no sé, por decir algo, ¿ah? Bueno, y sin embargo es exactamente lo contrario. Ahora, de eso surge una interpretación creyente, ya la comenté antes, ¿verdad? No la voy a repetir totalmente, pero la interpretación creyente tiene que ver con que precisamente Jesús viene a mostrar algo distinto de Dios, ¿ah? Viene a compartir una experiencia de un Dios diferente y distinto a las costumbres propias de su época, centradas más bien en la pureza y en la santidad de Dios. Jesús viene más bien a expresar una experiencia de un Dios compasivo y cercano, ¿ah? Un Dios involucrado con el dolor y el sufrimiento humano, ¿ah? Bueno, eso provocó contradicción, rechazo, ¿ah? Negación, persecución y muerte, ¿ah? Porque saltaba las normas, los comportamientos religiosos propios de la religión de su tiempo y de su religión original, ¿verdad? Originaria. Jesús viene a mostrar algo distinto. Bueno, y eso genera toda la contradicción de la cual ya hemos hablado. Gracias, muchas gracias, José. No sé si alguien más quisiera compartir algo. Voy a preguntar todavía a una tercera persona que pueda preguntar o compartir sus dudas o sus afirmaciones ya adquiridas, ¿no? No sé, ¿quién puede ser? María Fritz. María es, no sé, lo que leo aquí. No sé si estarás por ahí. María Fritz, ¿no? Si no, puede ser Claudio Lillo. No sé, Claudio, si tienes alguna duda, alguna pregunta. No sé si estás por ahí. Ahí sí, Claudio. No sé si escuchas. Claudio, ¿escuchas o no? Nosotros de vuelta no te escuchamos. Bien, en la plataforma yo les dejé un otro trabajo que realizar, titulado Debate 2, ¿ah? Que tiene que ver con el perfil histórico de Jesús. Pero ahora en este trabajo la invitación es que ustedes vayan a algún pasaje, busquen algún pasaje de los evangelios. La actividad consiste exactamente en que ustedes mencionen, a partir de los conocimientos previos que puedan tener y con la base de los evangelios, un episodio de la vida de Jesús que les parezca más significativo.
y describirlo brevemente con sus propias palabras. Ese sería un ejercicio para realizar esta semana. Después de esta clase que terminamos ahora, y dejamos entonces un tiempo para que ustedes puedan hacer este ejercicio. Mencionar algún episodio de la vida de Jesús que ustedes recuerdan, ¿ah? O que ustedes van a encontrar narrado en alguno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Ah? Busquen un episodio, mencionen qué episodio se trata y con sus propias palabras describan ese episodio. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué muestra ese episodio de la persona de Jesús? Pero un texto de los evangelios y un episodio que esté en los evangelios. Ese sería un pequeño trabajo a realizar ahora, para que ustedes puedan como hacer el ejercicio de ir a la fuente, ¿ah? De ir a la fuente y buscar entonces en ellas algún pasaje que hable de las enseñanzas, de alguna enseñanza o alguna acción de Jesús, un milagro, ¿ah? Una parábola, ¿ah? Lo que ustedes escojan, pero que ustedes entonces lo puedan recuperar, mencionar y explicar, contar brevemente con sus propias palabras. Hay una pauta para evaluar eso que está ahí en la plataforma, ¿no? Entonces, la invitación es que puedan hacer ese trabajo, ¿no? Y luego nos vamos a una semana de receso, la próxima, ¿no es cierto?, a celebrar fiestas patrias, ¿no? Y nosotros vamos a volvernos a encontrar el martes siguiente, ¿no? El martes siguiente al 18, si no me equivoco, tiene que ser 24, ¿no? Tenemos clase sincrónica, ¿no? Y esa clase es muy importante, porque en ella vamos a explicar el trabajo que vamos a realizar en el mes de octubre, ¿no? Donde prácticamente no vamos a tener clases sincrónicas, sino todo el trabajo va a ser asincrónico, ¿no? Pero va a ser la lectura de un texto y la preparación de una presentación de parte de ustedes, ¿no?, en las clases de octubre. Entonces, para eso necesitamos que después del 18, la semana siguiente, en la clase sincrónica yo les explique exactamente en qué consiste ese trabajo. Entonces, es muy importante que nos volvamos a ver el martes 24, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Ah? Para que precisamente a ustedes les quede clarito en qué consiste el trabajo a realizar durante el mes de octubre. Bien, en la plataforma entonces está el material, está la pauta y está también en el debate 2 lo que ustedes tienen que hacer ahora, esta semana, que es buscar, mencionar un episodio de la vida de Jesús a partir de un texto del Nuevo Testamento, de los Evangelios, ¿no?, y decirlo, contarlo con sus propias palabras. No sé si hay alguna duda sobre eso. ¿No? ¿No hay dudas? Profesor, disculpe, habla María José Frit. Sí. No tenía habilitado el micrófono, por eso no respondí. Ya, no te preocupes. No, mira, Sí. María José, yo en el momento que te mencioné era para preguntarte si tenías alguna pregunta, alguna duda de lo que leíste la vez pasada. Bueno, ya hiciste las preguntas como la tarea, ¿verdad? Pero, y también de lo que estábamos conversando hoy día acá. Eso era. Si tenías No, no, alguna opinión tuya que quisieras compartir, que pudiera ayudarnos a todos, eso. ya. No tengo ni un tipo de duda. Me pareció muy interesante el texto, sobre todo de la manera como reflexiva de parte mía en lo personal. Eh, me gustó lo que era la diversidad que aceptaba Jesús ante todo tipo de personas, a diferencia de lo que eran lo que era la política en ese entonces, ¿cierto? Y la religión. Claro, que había normas específicas las cuales Jesús no cumplía esas normas.
él tenía su creencia y juntó los grupos de personas, ¿cierto? Y él no excluyó a nadie. Exactamente, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Que no es que no las cumpliera por no cumplirlas, ¿ah? Claro, Sino que más bien quería expresar otra cosa de cómo es Dios. ¿Ah? sí, Y Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, un Dios cercano, un Dios que no excluye. Y muchas veces las normas, incluso religiosas, excluyen. ¿Ah? Y claro. ante eso Jesús mostró una forma distinta. No, gracias María José. Oye, aprovecho de preguntarte, ya que estamos conversando, ¿entendiste un poco el trabajo que hay que hacer ahora o no? Como estaba pendiente del micrófono, no tanto, porque no se me Ya, está viendo. ya, te lo vuelvo a compartir para que los demás también escuchen y les quede claro que lo que tienen que hacer ahora es pensar o buscar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, especialmente un pasaje, un episodio, un texto de la vida de Jesús, alguna enseñanza, algún milagro, alguna parábola, etcétera, que tú conozcas, que tú recuerdes o que tú encuentres, ¿ah? Y puedas contarla tú con tus palabras, ¿ah? Decirla tú con tus palabras. Es el ejercicio que yo les invito a hacer ahora, ¿ah? En este resto de clase de la tarde que queda o de aquí al domingo, ¿ah? Como debate 2. Entonces ustedes mencionan el episodio, ya, Jesús multiplicó el pan y consistió en lo siguiente: se habían reunido 5.000 personas y Jesús levantó los ojos al cielo, pronunció una bendición y multiplicó el pan. Y comieron entonces 5.000 personas y sobraron 12 canastos. Ya, por ejemplo, ese episodio, tú lo Ya, mencionas y lo describes. ¿Ah? Puede ser comprendo. otro. La idea es que sea otro, que todos tengan un episodio distinto, que lo recuerdan, lo mencionan y lo describen con sus propias palabras. No importa Como que no sea, ejemplo, no importa que no sea exacto, pero lo mencionan y lo que dice sí corresponde. ya, como ejemplo, podría ser así, a ver si lo comprendo, como el libro de Job, la No, perseverancia. no. Es un episodio de la vida de Jesús. Ah, ya, un Entonces acontecimiento. tiene que ser de los evangelios. Y hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ah? No un texto de la Biblia, no, un texto de los evangelios que están en la Biblia, obviamente. ¿Ah? Pero no queda tan abierto que pueda ser un texto del Antiguo Testamento, del Génesis, o como tú mencionaste, el libro de Job. No, tiene que ser un texto que habla directamente de Jesús. ¿Ah? Y los textos que hablan directamente de Jesús son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ah? Entonces hay que ir al Nuevo Testamento, hojear el Nuevo Testamento, encontrar algún texto, ¿ah?, que esté en los evangelios. Esa es la tarea. ¿Ah? Ahora, ustedes pueden recordar enseñanzas, parábolas de Jesús porque las saben o porque alguna vez las oyeron, o si no recuerdan nada porque nunca oyeron, entonces tienen que ir al texto del Nuevo Testamento, ¿ah?, y buscar en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. En los evangelios son esos 4. De allí tomar el episodio de la vida de Jesús. Porque los episodios de la vida de Jesús están narrados solo en los evangelios, no en otro texto de la Biblia. Otros textos de la Biblia mencionan, tal vez, hablan de Jesús, los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento anuncian lo que después será Jesús. Pero los que hablan directamente de Jesús son los textos del Nuevo Testamento, los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En eso consiste el trabajo: ir a esos textos, a esos evangelios y tomar un episodio de la vida de Jesús, que lo puedan leer y ustedes después contarlo con sus propias palabras. ¿Podrán hacer ese ejercicio? Yo creo que sí. María José, no sé si te quedó más claro. Sí, profesor, me quedó bien claro ahora. Bien claro, ya, gracias. ¿Hay alguien que tenga dudas todavía de lo que tienen que hacer?
Levante la mano. Parece que todos tienen la película clarita. Muy bien, nos vamos a despedir aquí. Dejamos la clase hasta acá y quedan trabajando entonces. ¿Ah? Espero que tengan una buena semana, que puedan hacer el trabajo que les propongo hacer y que tengan una buena próxima semana, una buena celebración de fiestas patrias. Nos volvemos a ver el día 24 en una nueva clase sincrónica para, como decía, ponernos de acuerdo de lo que vamos a hacer en el mes de octubre. Que tengan una buena tarde. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao. profe. Bien. Chao, profe. Chao. Ya, profesor, muchas gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, chao.